Presten atención con el primer dato, porque las líneas están segmentadas. Cuando ustedes vean en un diagrama eléctrico las líneas segmentadas, eso quiere decir que lo que está representado allí no es la totalidad de ese elemento, sino que es la representación o la parte de ese elemento que compone el sistema o que interviene en el sistema que nosotros estamos estudiando. C211, eso lo vamos a ver con detenimiento, qué significa, por ejemplo, que en la parte de arriba esté así y que en esta parte esté así. Bueno, simplemente que el conector, una de las partes es el conector hembra, el conector macho. Bueno, todas esas cosas las vamos a seguir viendo. Tengo los 12 voltios. Cuando hay negativo hay una activación que llega casi a cero, luego voy para acá, sigue así activado, esto es lo que se conoce como tiempo eléctrico de inyección, y luego suelta, y cuando suelta aparece un extra voltaje. Fíjense que aquí yo tengo 12,5 voltios, ¿ok? 12,5 voltios. ¿Cómo es posible que 12,5 voltios es la alimentación y yo tengo un pico de extra voltaje que lo supera, que puede llegar a 60 voltios, por ejemplo? Saludos muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estoy súper contento de poder compartir esta pequeña charla con ustedes. Sé que puede ser un antes y un después de muchísimas cosas, no solo esta charla, sino también este próximo curso. Fíjense muchachos, lo que tenemos acá es un programa automotriz, en este caso, Identifix, que nos dice y nos da datos eléctricos y demás de muchísimos vehículos. Y efectivamente, el hecho de que nosotros podamos analizar los diagramas, los puntos en el sistema, qué significa una cosa, qué significa otra, es súper importante para nosotros poder hacer o ejecutar un trabajo con destreza. ¿Ok? No necesariamente hay que tener un programa como Identifix, pero sí que analizar un diagrama de un vehículo, bien sea que compremos el manual, bien sea que lo descarguemos por internet, lo que sea, nos va a ayudar a dar un paso adelante a la hora del diagnóstico. No siempre necesitamos los diagramas, no siempre para reparar un vehículo necesitamos obligatoriamente hacer un análisis de un diagrama eléctrico. Muchas veces nosotros podemos hacerlo por medio, por ejemplo, de la herramienta del escáner, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, un multímetro y allí podemos hacer comprobaciones cuando nosotros sabemos analizar el circuito. Pero cuando tenemos dudas, entonces ahí entra la parte del análisis de un diagrama eléctrico. Entonces, fíjense bien, hay muchísimos componentes. Por ejemplo, en esta parte de acá nosotros tenemos las diferentes partes que pueden conformar los componentes del vehículo. Tenemos los accesorios, los frenos, la distribución eléctrica, la parte del motor, y dentro de la parte del motor tenemos diferentes tipos de diagramas, de la parte del link, de la conexión, de la parte de los inyectores y demás. Cada parte, cada sección del vehículo tiene sus diagramas eléctricos. Yo he decidido colocar puntualmente dos de ellos para que podamos hacer un análisis básico de qué cosas implican y qué componentes están allí y vienen dados por el diagrama. Voy a ver acá en el monitor cómo está viéndose. Perfecto, ahí estoy yo en un recuadrito pequeño. Y fíjense, lo que nosotros tenemos acá, lo que nosotros tenemos es un diagrama eléctrico que está compuesto, en este caso, por principalmente ciertos elementos, como nosotros podemos ver acá. Voy a hacer zoom un poco. Tenemos por acá la bomba de combustible, si la ven por aquí, correcto. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Tenemos por aquí unos relay, el relay de la bomba, tenemos un relay principal, tenemos unos fusibles, otro fusible. Todo esto que está aquí es parte de la caja de fusibles. ¿Y por qué digo que es parte? Presten atención con el primer dato, porque las líneas están segmentadas. Cuando ustedes vean en un diagrama eléctrico las líneas segmentadas, eso quiere decir que lo que está representado allí no es la totalidad de ese elemento, sino que es la representación o la parte de ese elemento que compone el sistema o que interviene en el sistema que nosotros estamos estudiando. En este caso, el sistema que se está estudiando es el sistema de alimentación de combustible, que lo componen principalmente la bomba de combustible y los inyectores.
¿Ok? Entonces, por ese motivo es que vemos esto segmentado. Aquí dice, vamos a borrar acá, fíjense lo que dice aquí. Aquí dice caja de fusibles, voy a ampliarlo. Aquí tenemos la caja de fusibles y la vemos entonces que segmentada. Si ustedes tuvieran línea completa de esta forma, entonces eso quiere decir simplemente que está completamente representado el elemento. En este caso, ese elemento no está totalmente representado, producto de que es solo una parte. Entonces nada más tenemos los relay, dos relay y dos fusibles de esa caja de fusibles que tiene muchísimos más fusibles y muchísimos más, lógicamente, relay. ¿Ok? Entonces, otro de los datos importantes es que generalmente, muchachos, generalmente en los diagramas eléctricos, en la parte superior, nosotros vamos a tener lo que son las alimentaciones positivas. Todas las alimentaciones positivas van a estar en la parte superior, mientras que en la parte inferior nosotros vamos a encontrar lo que son las masas o negativos. Y por aquí lo podemos ver, sí, ahí está. Perfecto. Entonces, eso es otro dato que nosotros podemos tener y analizar. Ahora, escúcheme bien, analizar el diagrama de un vehículo va más allá de simplemente saber dónde está el positivo, dónde están los negativos o cómo están representadas las cajas de fusibles, las computadoras. Es saber cómo funciona el sistema. ¿Qué es lo que hace que eso se accione? Porque nosotros tenemos una representación de lo que ocurre en la realidad en el vehículo. Pero si nosotros no estamos conscientes de qué es lo que ocurre, lógicamente no vamos a tener ningún tipo de capacidad de análisis. No vamos a saber dónde colocar el multímetro, dónde colocar, por ejemplo, el osciloscopio, que obviamente va a ser uno de los protagonistas en este curso. Análisis de diagramas eléctricos, así, de forma puntual, cada punto. Aparte de ello, también vamos a mirar sensores, actuadores, módulos y vamos a analizarlos con la herramienta del osciloscopio. Yo sé que les va a gustar muchísimo, así que esta introducción también espero que les sirva de mucho. Lo que queremos es avanzar y dar el siguiente paso y quedar rumbo a la especialización o un paso de la especialización. Fíjense, muchachos, ¿qué tenemos nosotros acá? Bueno, nosotros tenemos que una bomba de combustible, lógicamente, es la encargada de trasladar el combustible, valga la redundancia, desde el tanque de combustible hasta el riel de inyectores. ¿Ok? Para que eso suceda, es necesario que esta bomba, obviamente, pueda tener una diferencia de potencial o un voltaje que esté pasando por ella. Inicialmente vemos acá que tenemos un negativo, ¿lo están viendo? Un negativo en la parte de abajo también. Y tenemos por este lado una línea, vamos a seguirla de esta forma, una línea que dice acá C211, se lo vamos a ver con detenimiento, qué significa, por ejemplo, que en la parte de arriba esté así y que en esta parte esté así. Bueno, simplemente que el conector, una de las partes es el conector hembra, el conector macho, bueno, todas esas cosas las vamos a seguir viendo. Pero fíjense, acá tenemos una línea, ¿verdad? Que va directamente, pasa por acá por todo esto y va directamente a un relay. Aquí lo tenemos. Entonces, simplemente ese relay va a ser accionado. ¿Por quién va a ser accionado? Bueno, va a ser accionado por el control, que en este caso lo ejerce la computadora. Fíjense que aquí tenemos el pin 87 que va directamente ¿a dónde? A la bomba de combustible. Y tenemos un pin 86 que es el que viene directamente, vamos a colocarlo aquí, para que ustedes lo puedan ver. Esto que está acá es la SM. ¿Ok? Y nosotros lo que tenemos aquí es un control que va directamente al relay, perdonen, aquí, va directamente al relay para accionarlo y de esa forma hacer que este relay pueda estar de la siguiente manera. Fíjense cómo tenemos acá el relay. Normalmente el relay es en posición abierta. Cuando la computadora le provee energía, lo que sucede es que esto se cierra. Entonces, este punto que tenemos acá del 30 se comunica directamente con el 87. Ok, perfecto. ¿Qué necesita lógicamente esa bomba de combustible para funcionar? Si ya tiene negativo, ustedes lo vieron, aquí está, acá está. Si ya tiene negativo, ¿qué es lo que le hace falta? Le hace falta, lógicamente, el positivo. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a colocarlo por acá. Le hace falta el positivo. Y ese positivo es el que va a fluir por este medio. Ahora,
Este pin 30 debe tener entonces positivo. Y si hacemos nosotros el recorrido, podemos ver cómo claramente nos vamos por acá y llega a un fusible y efectivamente va al B+ o a la alimentación positiva. Entonces, esa parte está importante ahí. Ahora, este relay en este caso, tiene también una alimentación. Fíjense lo importante de mirar el diagrama. Ok, perfecto. Yo no sé si les dije que este era el control de la computadora, ¿verdad? No sé si les dije que el control era negativo, pero fíjense de lo que me acabo de dar cuenta acá. En el caso del relay, el relay también necesita un positivo y un negativo. Correcto. Fíjense que en el pin 85, voy a colocarlo de esta forma, en el pin 85 nosotros tenemos algo importante aquí. Miren, ¿qué tenemos aquí? Si nosotros hacemos un seguimiento al cable del pin 85, podemos darnos cuenta fácilmente que se dirige hacia abajo. ¿Y qué hay abajo? Un negativo. ¿Ok? Por lo tanto, si les dije que la computadora aquí controlaba con un negativo, me equivoqué, pero ya puedo mirarlo, ya puedo confirmarlo acá de que no es un negativo lo que está controlando la computadora, a pesar de que generalmente es lo que controla. Pero el diagrama eléctrico me está haciendo a mí ver que efectivamente para que este relay funcione, voy a borrar todo esto aquí, para que este relay pueda funcionar necesita también una diferencia de potencial, necesita un negativo y necesita, por supuesto, un positivo. En este caso, podemos nosotros ver que el positivo viene directamente ¿de dónde? De la computadora. ¿Por qué? Porque efectivamente está a un negativo. Fíjense que yo no tengo ni siquiera que ir a hacer mediciones en el vehículo aún para darme cuenta que ese sistema de control funciona de esa forma, ¿ok? De un lado está el 30 que está positivo y está esperando que sea accionado para poder pasar hacia la bomba. Y la bomba a su vez tiene que un negativo en esta parte, ¿ok? Y la computadora en este caso nos hemos dado cuenta que controla un positivo aquí porque hay un negativo que está fijo. Eso es una señal que envía la computadora. Activarse, desactivarse. Entonces, muchachos, podemos ver nosotros ese punto allí. ¿Cuáles puntos pueden fallar? Bueno, lógicamente, los negativos, las tierras que aquí están diciendo dónde están localizadas. Puede fallar también el control interno de la computadora, los conectores implicados, el cableado. Por acá tenemos otro conector. Puede fallar el relay. Hay muchos puntos de falla. Puede fallar el fusible, por ejemplo. ¿Ok? Y ese tipo de comprobaciones nosotros las podemos hacer y obviamente con las diferentes herramientas que nosotros ya tenemos vistas, ya nosotros podemos sacar de forma sencilla un análisis de eso. Ahora, no se preocupen muchachos, ninguno de las dos tipos de personas que pueden estar viendo este pedazo de este análisis de diagrama. Ni se preocupen los que lo saben porque es muy obvio, ¿sí? Que digan, oye, esto está siendo muy obvio, ya yo me sé eso. Pero tampoco se preocupen las personas que dicen, oye, no lo veo tan sencillo como lo ve el profesor. ¿Por qué? Porque aquí vamos a profundizar en cada una de estas cosas. Cada una de estas cosas van a ser bastante importantes que nosotros nos podamos analizar. En este punto, muchachos, nosotros con un escáner, con un multímetro, con unas puntas de prueba, entre otras cosas, nosotros podemos hacer una medición sencillamente, ¿ok? Con lo que conocemos hasta ahora, nosotros podemos diagnosticar esta parte o este tramo del sistema sin ningún problema, ¿ok? Una prueba de actuadores puede hacer que este relay pueda accionarse, ¿ok? Yo me meto en el escáner, me meto en prueba de actuadores y ustedes dirán, Gary, ¿por qué no lo muestras? Bueno, obviamente eso está en el curso de escáner, lógicamente, ¿no? Pueden hacerlo de forma sencilla y en el curso de diagnóstico 1 ustedes también pueden ver cómo podemos hacer puntualmente mediciones en los relays sin ningún problema. Aquí no necesitamos mayor cosa para poder hacer esto más que entender cómo funciona el sistema. ¿Ok? Ahora, muchachos, hay otra parte que tiene interesantemente este diagrama y es el control de los inyectores. Y aquí es donde nos vamos a enfocar también en el curso. Como ustedes pueden ver, en la otra parte yo les dije que con un multímetro,
con un multímetro, un escáner, un probador LED, etcétera, y con el conocimiento ustedes pueden hacer las pruebas. Pero en este caso, ahora sí necesitamos invitar a nuestros cursos al osciloscopio. Y obviamente de esto es que se trata este curso. Y fíjense nosotros que hemos tenido bastante tiempo preparándolos, hemos querido, muchachos, poder tener a cientos de alumnos capacitados para poder nosotros saber cuáles son los puntos más relevantes para que ustedes puedan avanzar, lograr su objetivo. Hay personas que tienen un sueño de querer aprender a reparar vehículos. Hay muchas cosas que se lo dificultan. No, de pronto no estoy en la tecnología, yo no sé mover la tablet como la mueve Garvin, yo no sé desplazarme en una computadora de una forma. Muchachos, nadie sabe inicialmente antes de aprender. Entonces es una cuestión de compromiso, de que nosotros nos comprometamos a poder lograr eso que soñamos con nuestro esfuerzo y con el favor de Dios, lógicamente. Así que muchachos, no quiero que en este punto ninguno vaya a sentir que bueno, que está quedado, que no ve las cosas tan sencillo, pero hay algo más importante todavía. No quiero, muchachos, que los que ya conocen el pedazo anterior que dije, vayan a decir, no, ya yo eso me lo sé. Muchachos, no. Vamos a aprender de una mejor forma. Vamos a saberlo más, ¿ok? Porque esa es la idea. Fíjense, muchachos, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, unos inyectores, nosotros podemos analizar también de una forma y parecida a la forma anterior, y es que estos inyectores internamente, muchachos, son unos solenoides prácticamente que lo que hacen es abrir y cerrar para poder permitir que la presión de combustible que hay en el riel pueda llegar de forma obviamente pulverizada a los diferentes cilindros del motor. Entonces, por ejemplo, estos inyectores, aquí tenemos 1, 2, bueno, 1, 4, 2 y 3 por el orden. Y fíjense, muchachos, que nosotros tenemos también que necesitamos una diferencia de potencial, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia, valga la redundancia, entre la activación de la bomba de combustible y la activación de los inyectores? Bueno, la primera diferencia que nosotros podemos ver en este caso es que la bomba de combustible está accionada de forma indirecta por la computadora. ¿Por qué de forma indirecta? Porque tenemos un relay de por medio. O sea, en realidad, la computadora de forma directa lo que hace es comunicarse, o mejor dicho, lo que hace es enviarle una señal a un relay. Y el relay se encarga de, obviamente, activar la bomba de forma indirecta. Eso es una de las diferencias que tenemos. En cambio, en el caso de los inyectores, nosotros tenemos que están directamente conectados a la computadora. Fíjense que de hecho dice control, injector control, y aquí dice que la bomba está, que lo que está controlando la computadora es la bomba, ¿verdad? Pero el relay de control de la bomba, ¿ok? Entonces ahí tenemos la primera diferencia, ¿ok? Aparte de esa diferencia, muchachos, otra de las diferencias que tenemos es que en el caso de la bomba de combustible, la señal que se emite para dicha bomba, la señal que se emite, es una señal de sí o no, pero es una señal fija. No es una señal que varía en PWM o en el otro, ¿ok? No es una señal de frecuencia variable, no es una señal, no, simplemente es una señal que está allí, que se envía en un momento determinado. En el caso de este circuito y este diagrama, sí hay computadoras que son obviamente o que controlan y módulos que controlan las bombas de combustibles de otra forma. Pero en este caso, muchachos, nosotros tenemos que simplemente es estar encendida o apagada. Así de simple, ¿ok? En cambio, muchachos, en el caso de los inyectores, y esta es la segunda diferencia, lógicamente, la primera es que los inyectores se controlan directamente por la computadora, mientras que en el caso de este vehículo, la bomba de combustible está controlada de forma indirecta por la computadora. Ok, perfecto. Entonces, ahora, la segunda es que simplemente es una señal sencilla. Va, acciona y no acciona, ¿ok? Si yo coloco el switch en on, se acciona por unos segundos y para. Si le doy arranque al carro, siempre va a estar accionado. Se acabó.
¿ok? Ahora, en el caso de los inyectores, el tema es diferente y esta es la segunda diferencia, lógicamente. ¿Por qué es diferente? Bueno, porque en este caso los inyectores necesitan ser controlados dependiendo de muchas variables, y por aquí, ¿ok? Dependiendo de muchas variables, por ejemplo, si el conductor quiere acelerar más, entonces yo necesito más combustible, ¿ok? Si la temperatura del vehículo está baja, yo necesito más combustible. Conforme la temperatura va subiendo, yo necesito menos combustible. Entonces, por diferentes variables que hayan, yo voy a necesitar más o menos combustible, por lo que necesito controlar de una forma diferente estos inyectores. No solo que se accionen y que se desaccionen, sino que se accionen en el tiempo que yo quiero y que se desaccionen en el tiempo que yo quiero también. Entonces, fíjense, lo que tenemos nosotros aquí en la parte de los inyectores es que por acá viene un B+, va por acá, por todo esto, ¿ok? Viene para este relay y hay un relay principal, ¿ok? Hay un relay principal que se encarga de enviar el voltaje positivo no solo a los inyectores, sino también a otro grupo de elementos, ¿ok? Pero lo cierto es que ese es un relay principal, ¿ok? Ese relay principal envía esa señal, o envía, mejor dicho, ese voltaje una vez que la computadora acciona ese relay. Es un relay principal, ¿ok? Entonces, perfecto. Siguiendo con el tema de los inyectores, fíjense que nosotros tenemos que este voltaje que está acá va a pasar por medio de ese relay, producto de que la computadora en este caso envía una señal negativa o positiva. A ver, fíjense que en este caso el relay tiene un positivo. En cambio, en este caso lo que tenía fijo era un negativo. Pero fíjense cómo nosotros podemos ver que efectivamente el pin 85 llega a un negativo. Generalmente, también en la numeración, cosa que a ustedes se los va a dar la experiencia, lógicamente, no es necesario saber este dato, porque cuando vemos el diagrama podemos llegar a la conclusión, pero generalmente en el 85, generalmente hay control o hay negativo, mejor dicho, y en el 86 positivo. Sin embargo, podemos llegar a esa conclusión sin necesidad de tenerlo en el cerebro viendo el diagrama. Entonces, fíjense, este main relay lo que hace es enviar un positivo, ¿verdad? A los inyectores. Acá están en un punto, ¿ok? Aquí tenemos un empalme y se envía a cada uno de los inyectores un positivo. Ahora, estos inyectores obviamente no pueden estar con el negativo fijo del otro lado, producto de que estarían abiertos siempre y no es lo que queremos. Lo que queremos es lógicamente que estén abiertos en el tiempo que la computadora lo requiera. Y tenemos obviamente varios tipos de inyección, por ejemplo una inyección multipunto en este caso, pero tenemos una inyección secuencial y una inyección semisecuencial, ¿ok? También tenemos varios tipos de inyecciones, pero lo cierto del caso es que generalmente en vehículos modernos tenemos que la computadora, cada uno de los inyectores los controla de forma diferente, ¿ok? Podemos ver eso, por ejemplo, en la mayoría de vehículos que traen sensor CKP y CMP, que produce entonces una inyección totalmente secuencial, o sea, cada uno de los inyectores tiene una señal totalmente aparte. A pesar de que el positivo está fijo para todos, el negativo, en este caso, es el que va a controlar la computadora de una forma pulsante, muchachos. Va a enviar lo que se conoce como un pulso de inyección. Va a enviar este negativo, obviamente, de una forma controlada dependiendo de lo que analice por los sensores. Temperatura, entradas de aire, sensor de oxígeno, entre otras cosas. ¿Ok? Comando de TPS o APP, dependiendo. Entonces, aquí vemos que esta señal, muchachos, es una señal muy rápida. Imagínense ustedes, es una señal tan rápida que no la medimos ni siquiera en segundos, ¿sí? Esta señal de la bomba podemos medirla en segundos, o sea, yo puedo ver cómo hasta escuchar que se activa, ¿verdad? Y ver la activación en un segundo y ya, en un instante de tiempo, ¿ok? En un segundo. Ahora, en cambio, la activación de los inyectores
es de milisegundos. Por ejemplo, 1.5 milisegundos. ¿Ok? ¿Sí? O sea, un tamaño o una forma de movimiento muy rápida. Milisegundos, muchachos. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que ese control que es muy rápido es ejecutado por la computadora, ya no a través de un relay, porque no puede hacerlo un relay, sino a través de controladores de MOSFET, IGBT y demás. O sea, lo que tenemos es controladores electrónicos que se pueden encargar, muchachos, de hacer este control. Y entonces esos controles electrónicos, como les mencioné, no solo lo hacen a las computadoras, a los inyectores, sino también otros que les mencioné, a las bobinas, entre otras cosas, ¿ok? A algunos actuadores, a las válvulas EGR, a las válvulas EVAP, entre otras cosas. Entonces ahora tenemos una forma nueva de control. Y fíjense, muchachos, que para yo poder fielmente ver la señal que acá se está generando, yo lo puedo hacer de dos formas. Una de ellas es, obviamente, comunicándome con un escáner. Agarrar un escáner y colocarlo al conector de diagnóstico y él va a tener una línea que se va a comunicar con la computadora del motor y de esa forma yo voy a poder ver el tiempo de inyección analizado por lo que yo pueda ver aquí, lo que me entregue la red de comunicación. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que yo estoy pasando por ciertos procesos y por ciertos módulos para poder llegar a ver esa información. En cambio, si yo tengo algún problema puntual, yo puedo ir directamente al punto donde se está generando ese pulso, ¿ok? Al punto físico donde se está generando, muchachos, ese pulso, ¿ok? Allí, a ese mismo punto. ¿Y con qué herramienta puedo ir? Bueno, con el osciloscopio. Allí yo puedo ir con el osciloscopio. ¿Por qué? Porque el multímetro no es un equipo creado para ese tipo de variaciones. No voy a poder ver yo una realidad, la realidad del caso. No lo voy a poder ver obviamente con un multímetro porque las variaciones son muy rápidas. Y de hecho, las formas de onda, ¿verdad? Las formas de onda que nosotros vamos a ver allí no simplemente van a ser números, sino que van a ser unas formas que nosotros vamos a tener para poder determinar si hay una falla. Ah, profe, ¿cómo hago para saber si hay una falla? Inicialmente podemos hacerlo simplemente con una comparación, si es que no todos están fallando, no sea que el punto en común esté fallando, por ejemplo, pero también teniendo idea de cómo es la forma de onda que se genera por cada actuador, cada sensor y demás. Todas esas cosas las vamos obviamente a ir desarrollando conforme transcurra el curso. Fíjense ustedes, muchachos, nosotros podemos tener que en la parte de los inyectores, si yo me coloco aquí, ¿verdad? Y yo voy con un osciloscopio y yo tengo simplemente el switch en on, ¿ok? Yo agarro y conecto un osciloscopio, la pantalla de un osciloscopio, y agarro y coloco la sonda del osciloscopio, la coloco aquí. Este va a ser mi punto de referencia y obviamente coloco a negativo la referencia 0, ¿ok? Entonces fíjense, si yo tengo una pantalla de un osciloscopio acá, yo lo que voy a tener, muchachos, allí con el switch en on, ¿qué va a hacer? Yo les dije que esto era una bobina y si no se los dije ya se los digo. Entonces, obviamente, este positivo que está por aquí va a pasar por esa bobina y va a llegar por aquí y obviamente se va a ver reflejado en mi osciloscopio. ¿Y cómo se va a ver reflejado? Bueno, lógicamente se va a ver reflejado como una línea simplemente que no se va a modificar en el tiempo, aproximadamente de unos 12.5 voltios o el voltaje de batería en cuestión, que viene ¿de dónde? De acá de arriba. Eso es lo que yo voy a ver si yo no tengo accionado el motor. Cuando yo echo a andar el motor, ¿verdad? Esos 12 voltios van a ser afectados cada vez que se aterrice o se ponga ese negativo en ese inyector. Entonces lo que va a suceder es que la línea ya no va a ser continua, ¿ok? Sino que voy a tener algo como esto. Vamos a ponerlo de esta forma. Voy a tener algo como esto. Tengo los 12 voltios.
Cuando hay negativo hay una activación que llega casi a cero, luego voy para acá, sigue así activado, esto es lo que se conoce como tiempo eléctrico de inyección, y luego suelta, y cuando suelta aparece un extra voltaje. Fíjense que aquí yo tengo 12,5 voltios, ¿ok? 12,5 voltios. ¿Cómo es posible que 12,5 voltios es la alimentación y yo tengo un pico de extra voltaje que lo supera, que puede llegar a 60 voltios, por ejemplo? Entonces, fíjense ustedes que yo voy a tener ese pico de extra voltaje producto del efecto que tiene este elemento, ¿ok? Es un pico inductivo, el elemento de inducción que tiene, ¿ok? Entonces, simplemente que yo tengo internamente un solenoide, no me voy a poner a entrar en detalles en ese sentido, yo voy a tener como que una entrega de este voltaje, pero por instantes, súper instantes de tiempo, ¿ok? Y esto yo lo voy a poder ver perfectamente en un osciloscopio. Entonces, fíjense ustedes, después de que ese pico inductivo vaya, obviamente va a tender a caer todo otra vez, ¿a qué? A 12 voltios, ¿ok? Vamos a hacerlo de lo mejor posible. Y va a caer a unos 12 voltios otra vez y así sucesivamente se va a ir desarrollando la señal. Esto es algo que es imposible que yo lo pueda ver con un multímetro, lógicamente. Ahora, ¿por qué les explico todo esto? Porque es necesario que ustedes entiendan lo que está sucediendo y por qué tenemos que usar una herramienta u otra, ¿ok? Y cuándo tenemos que usarla. Lógicamente, si yo quiero practicar, puedo a cualquier carro hacerle este tipo de mediciones. Pero si yo tengo una falla oculta, recuerden, hay fallas que pueden ser intermitentes, ¿ok? Pero muy rápidas, y hay fallas que pueden estar ocultas. O sea, que yo no tengo un código de error, que yo no tengo algún otro indicio, entonces puedo valerme del osciloscopio para poder ser más puntual, ¿sí? Poder tener una mirada más amplia, más fiel del circuito en cuestión dependiendo de la falla. Por ejemplo, si es una falta de potencia, un poco de desequilibrio en el motor, en el caso de los inyectores, yo puedo verlo de esta forma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta curva que se genera aquí, cuando digo curva es porque la curva es la representación gráfica de una función, entonces no simplemente una curva es así, sino que matemáticamente es de esa forma. Entonces fíjense, nosotros lo que tenemos aquí es que hay un 12 voltios, que ya saben de dónde viene, ¿cierto? Viene de la parte superior, esta de acá. Esos 12 voltios se van a activar, en algún momento se va a activar, ¡pum! Se activa, llega casi a 0 voltios y esto es el tiempo de activación eléctrico, porque a decir verdad, producto de los fenómenos físicos que conocemos, muchas veces esto no se logra que se abra directamente o que sea efectivo ese tiempo, lógicamente, sino hasta un poco de tiempo después que se coloca el inyector a funcionar. Entonces, lo cierto del caso es que esto que está acá, desde aquí hasta aquí, es lo que, es lo que conocemos como el tiempo de inyección. ¿Ok? Ese tiempo de inyección, lógicamente, va a variar si nosotros aceleramos, desaceleramos. Entonces van a ver que puede haber esa variación. Este es el pico inductivo que se genera, debe generarse. Luego hay una pequeña barriga que se pone aquí, por ponerlo de esa forma, que es lo que nos indica que mecánicamente hubo una acción de ese solenoide interno. Entonces, obviamente, todo este tipo de detalles solamente se pueden ver por medio de una herramienta tan potente como el osciloscopio. Pero muchachos, a final de cuentas, lo importante, como les dije, es que ustedes puedan ver para qué podemos usar una herramienta y para qué podemos usar otra. Ahora, ¿podemos usar el osciloscopio en la parte que explicamos anteriormente? Sí podemos. Puede servir para ciertas cosas, por supuesto. Sí podría servir. No es muy común que nosotros usemos en un circuito simple como este un osciloscopio, pero podemos ponerlo o podemos activarlo si queremos, por ejemplo, captar si hay una caída de tensión en un momento muy puntual. Obviamente también podemos usarlo en esta parte, sí que lo podemos usar para determinar, por ejemplo, cómo está la bomba de combustible. Por supuesto que sí. O sea, no digo que en esta parte del circuito no se puede usar nada del osciloscopio, sí se puede utilizar. Lógicamente nosotros tenemos que
Podemos tener una señal de la bomba de combustible en la cual podemos medir hasta las RPM, las revoluciones, etcétera, y la forma de onda de la bomba. Lo que quiero decir es que para esta señal de activación, no es indispensable un osciloscopio. Se puede utilizar, pero no es indispensable, ¿ok? A menos que tengamos una falla puntual. Pero para esta parte de aquí, para yo poder ver esto que les enseñé aquí, sí que obligatoriamente, ¿ok? De hecho, podemos no solo ver tanto en este circuito como en este, variaciones en la parte del voltaje y demás, sino que también podemos ver variaciones en cuanto al consumo, en cuanto al amperaje. Aunque el osciloscopio, la herramienta del osciloscopio, está diseñada para ver voltaje, hay ciertos, se podría decir, traductores, ¿sí? Ciertos traductores de variaciones de presión a voltaje, de variaciones de amperaje a voltaje relacionados allí, y podemos también ver cosas muy interesantes, obviamente también en la parte de los inyectores y demás, y en la parte de la bomba de combustible, pues muchísimas cosas. Muchachos, a final de cuentas, y dicho todo esto, fíjense que lo más importante, y esto simplemente es una introducción, lo más importante, muchachos, es que nosotros conozcamos los sistemas. Siempre se los he dicho, siempre, 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 lo importante aquí es conocer el sistema. Y de hecho, bueno, una de las cosas que también importan en la parte técnica es que ustedes puedan entender hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, que podamos salir un poco nosotros de la zona de confort donde estamos y digamos, wow, yo voy a ir, ¿sí? Yo voy a ir, voy a aprender a usar esto, voy a aprender a usar lo otro, ¿sí? Esa es como la idea principal de todo lo que nosotros queremos, sacarlos de la zona de confort para que podamos lograr los objetivos. Hay personas que quieren lograr más clientes, ¿ok? Que quieren tener más clientes, otros quieren tener más dinero con lo que hacen, lógicamente. Otros simplemente quieren lograr su sueño de convertirse en diagnosticadores electrónicos, de aprender a reparar vehículos, otros quieren progresar, etcétera. Lo cierto del caso es que si nosotros salimos de esa zona de confort donde estamos y nos exigimos un poco más, damos una milla más, nos exigimos un poco más, voy a estudiar, voy a seguir avanzando, nos comprometemos con esto, pues vamos a poder triunfar. Yo los invito a todos a que se puedan unir al curso de diagnóstico 2. Como les digo, vamos a usar muchísimo las herramientas, el osciloscopio, vamos a analizar diagramas eléctricos como lo hicimos, y el osciloscopio vamos a usarlo para analizar sensores, actuadores, redes de comunicación, puntualmente, cuánto mide, cómo mide, pero no solo decirles, mide tantos, vayan y mídanlo, sino por qué mide eso, de dónde viene, cómo funciona. Esa es la idea, muchachos, que nosotros tenemos a final de cuentas con todo esto. Esa es la idea. Lo que queremos es que ustedes puedan dar un paso adelante y unirse a, en realidad, superarse. Pero, obviamente, no es para personas que sean mediocres. No es para personas que quieran decir, no, 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 yo con lo que ya sé me conformo. No, 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 no. No es para ese tipo de personas. Estamos buscando, lógicamente, personas que quieran capacitarse, como cientos y cientos de personas lo han logrado. Así que es la oportunidad. ¿Por qué? Porque los cupos están bastante limitados, porque el curso no solo va a tener curso, sino que también va a tener atención personalizada de mi parte, ¿ok? Una atención personalizada que me va a necesariamente a mí hacer que el curso tenga una cantidad de personas limitadas, porque mi tiempo también es limitado y quiero prestarle una buena calidad de atención. Lo otro es mentorías en el sentido de qué herramientas comprar, si quieres montar tu taller, cuáles son las asesorías que el profesor te puede dar para invertir en herramientas, por ejemplo, cómo poder cobrar tu trabajo, entre otras cosas. Ese tipo de elementos lo que hacen es obviamente dar un plus. Sé que ustedes quieren con todo esto generar más ingresos, evitar problemas, muchachos, evitar problemas. Bien sea en sus vehículos, me dejó botado el vehículo y pues, estaba con la familia. O bien sea en el taller, vino otra vez el carro para atrás. Otra vez vino para atrás el carro porque quedó con la misma falla, ¿sí? Todas esas cosas, obviamente generar más ingresos, simplificar el trabajo, ahorrar tiempo, es, muchachos,
vamos a decirlo así, yo diría que por todas las cosas que hemos pasado para poder ahora sí crear este curso principal, pues es importantísimo que ustedes se unan a él. Ojo, si quieren progresar y dar el siguiente paso. Si se quieren quedar estancados o si su pensamiento es, no, yo hasta donde estoy bien, no quiero darle otro paso, no quiero exigirme más porque estoy en mi zona de confort, perfecto, está bien. Pero los que estén animados, los que quieran superarse, pues vengan con nosotros que nosotros los vamos a ayudar. Chao muchachos, espero que me envíen de una vez y separen de una vez su cupo para el curso definitivo de diagnóstico electrónico automotriz. Nos vemos.